Isabelita, muchas gracias. Y mire, para hablar del Fondo de Capitalidad, se encuentra en el estudio la diputada del PAN, Priscila Vera. Bienvenida, Priscila. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias, gracias. ¿Van a conseguir que el Fondo de Capitalidad permanezca año con año, Priscila? Sí, lo que se busca es que el Fondo de Capitalidad no esté sujeto a una negociación política, sino que esté en la Ley de Coordinación Fiscal. Hay que señalar por qué estamos pidiendo un recurso adicional a los capitalinos. El gobierno de la ciudad, al ser sede de los poderes, pues incurre en gastos que no tendría si fuera un estado cualquiera. Sí. Por ejemplo, aquí están las representaciones diplomáticas y tenemos una serie de inmuebles del gobierno federal. Esas, tanto las representaciones diplomáticas como los inmuebles, no pagan ningún impuesto predial. Ajá. Eso significa que dejamos de recaudar más de 300 millones de pesos. Wow. Y luego, si sumamos lo que el gobierno en la ciudad gasta por el tema de las manifestaciones, las marchas que tienen carácter nacional, ¿no? Con temas nacionales, los operativos por todos los eventos que hace el gobierno federal, pues son costos que se le van sumando al gobierno de la ciudad que no tendría que erogar si no fuéramos sede de los poderes. Justamente porque somos sede de los poderes es que estamos pidiendo que se nos compense esos gastos en los que incurre el gobierno de la ciudad. Por eso se planteó, y el doctor Mancera planteaba, que se nos diera un fondo de capitalidad. Y por eso es que es tan importante que este fondo de capitalidad suba a rango de ley. Así es, el año pasado el doctor Mancera logra que se dé un fondo de capitalidad establecido en el presupuesto de egresos de la Federación, pero simplemente se pone así, no hay ninguna obligación para que de manera anual nos lo pase la Federación. Ahora el planteamiento que estamos haciendo diputados del PRD y diputados del PAN es que se establezca en la Ley de Coordinación Fiscal y que haya ya una obligación por ley de que no esté sujeto a negociación política, que haya una fórmula muy clara para la asignación. Ok, pero queda solamente una semana, ¿no?, para la discusión de este tema, ¿no?, en la Cámara de Diputados. No, pero el tema aquí es estrictamente político, es verdaderamente si la Federación va a decidir compensarle al Distrito Federal los costos en el que incurren de ser sede de los poderes de la Unión. Yo creo que hay las condiciones necesarias para que haya no solamente la voluntad de reformar la Ley de Coordinación Fiscal, sino también nosotros como diputados del PAN hemos planteado que se tiene que revisar la fórmula de asignación de las participaciones federales, que es cuánto dinero nos manda la Federación, y lo que nosotros estamos planteando es que necesitamos recibir más recursos, evidentemente, para que sean bien administrados. ¿Cuánto es el monto que se pidió para este fondo de capitalidad? Bueno, lo que el año pasado nos dieron 3,000 millones, que esperamos pues mínimo 7,000, que queremos que sí se compensen los gastos que incurre el gobierno de la ciudad. Ok, muy bien. ¿Qué beneficios esperarían al convertir esto en ley, ¿no?, para que permanezca el Fondo de Capitalidad? Que no esté sujeto a ninguna negociación política, que no esté sujeto al humor del Ejecutivo Federal, al humor del Secretario de Hacienda, y que el jefe de gobierno no tenga que hacer una antesala o portarse bien o quedar bien con la Federación. Es un recurso que los capitalinos necesitamos y es un recurso que los capitalinos merecemos. Priscila, ¿en qué se va a destinar este fondo de capitalidad? Bueno, eso tendrá que decirlo el gobierno de la ciudad en el presupuesto de egresos que tendrá que mandar. Lo que nosotros como diputados del PAN esperamos es que se vaya mayor inversión. Nosotros hemos señalado que se ha incrementado el gasto corriente de esta ciudad y necesitamos mayor inversión. También hemos pugnado por que haya más recurso a las delegaciones para que los servicios públicos que recibimos sean de calidad y que verdaderamente pues sintamos que hay calles iluminadas, parques dignos, que no haya baches. Sí queremos más recurso a las delegaciones y mayor inversión pública. Correcto. Esto es hablando de la gente que vivimos dentro de la Ciudad de México. Hay mucha gente que viene, o sea, una población flotante. Sí. ¿Ellos cómo se verían beneficiados con esto? Bueno, en la medida en que nosotros tengamos servicios públicos de calidad, ellos se ven beneficiados de manera directa. De entrada, pues el tema del transporte público. Si el gobierno de la ciudad ofrece un transporte público digno, eficiente, de calidad y seguro, los visitantes también se ven beneficiados. Si hay servicios públicos de calidad, caminar en las calles oscuras nadie le beneficia, ni a los residentes ni a los que están de paso. Entonces sí tiene que haber inversión en servicios públicos y también, bueno, pues en temas tan relevantes como el transporte público. Este año se dio una inversión importante en el tema del metro, con todo el tema del incremento de la tarifa. Nosotros consideramos, bueno, pues que ahora el gran esfuerzo se tiene que ver reflejado en el transporte público concesionado.
En caso de que se llegara a aprobar la reforma política de la capital, ¿cómo se vería afectado este fondo? Bueno, no se vería afectado, al contrario, nosotros esperaríamos que en esta reforma política también se estableciera por ley el presupuesto que hoy reciben las delegaciones. Hoy nos quejamos de que este fondo de capitalidad está sujeto a la negociación política. También nosotros hemos pedido que el recurso que reciben las delegaciones de la ciudad no estén sujetas a negociación política, que esté por ley cuánto tienen que recibir como mínimo. Adicional, pues ya el cabildeo que hagan con los diputados o con el propio secretario de Finanzas. Pero también por ley en la reforma política nosotros esperamos que se establezca una fórmula de distribución de los recursos que se mandan a las delegaciones. Del presupuesto que entra a la Ciudad de México, una muy buena parte es de la recaudación, ¿no? La recaudación local. ¿Qué es más grande, el fondo de capitalidad o la recaudación? La recaudación. 50% de los ingresos de toda esta ciudad son ingresos propios. Somos una de las pocas entidades que recauda. La mayor parte de los estados tiene una alta dependencia de las transferencias federales, alrededor del 90%, ¿no? En términos generales, estados que tienen hasta el 97% de dependencia de las transferencias federales. La Ciudad de México es una de las ciudades que más recauda, tanto en temas de predial, impuestos sobre nómina, impuestos sobre adquisición de inmuebles. Se ha hecho un esfuerzo recaudatorio importante, pero aún así nosotros queremos que se nos compensen los costos por ser la capital. ¿Cómo se puede asegurar la transparencia de este fondo? Bueno, pues justamente que esté en ley y que haya una fórmula de asignación muy clara. ¿Para qué? Para que como la fórmula de participaciones que dicen cuáles son los criterios y cualquier persona conociendo las cifras de la cuenta pública puede correrla. Lo que buscamos justamente es que esté en ley y no solamente que vayamos a estirar la mano a la Federación. Muy bien. Priscila Vera, diputada del PAN local en la Ciudad de México, gracias por esta conversación sobre el Fondo de Capitalidad. Y como decíamos, en unos días esto podría tener un desenlace favorable, ojalá, y ojalá que podamos también hablar del tema nuevamente contigo. Con mucho gusto. Muy bien. Que estés muy bien, buenas noches. Bueno.